Muy buenos días. Bienvenidos, amigas y amigos del Instituto Matías Romero, a la 13ª edición de la Feria del Libro de Relaciones Internacionales, que este año celebramos bajo el lema Hacia una política exterior humanista. Me es grato, muy grato, darle la más cordial bienvenida al canciller Juan Ramón de la Fuente, quien preside esta ceremonia de inauguración, a la embajadora María Teresa Mercado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, a Raquel Serur, a don Daniel Barrera y al resto del cuerpo directivo de la Cancillería. Bienvenidas las casas editoriales, las representaciones de nuestras universidades, académicas y académicos de distintos lugares del país que participan en la feria, y a las y los estudiantes de nuevo ingreso. Todos ustedes nos honran con su presencia. Nuestra feria es un evento que celebramos con mucho entusiasmo desde 2012. Es una de las actividades más importantes que tenemos cada año, ya que nos permite reunir a los más destacados académicos e intelectuales de la comunidad interesada en los temas del acontecer mundial. Durante estas jornadas se presentarán 12 importantes publicaciones que abordan diversos temas de nuestras relaciones internacionales, con un acento especial en América Latina, en el 80º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas y sobre la creciente y notable participación de los estados en las actividades internacionales. Al término de esta breve ceremonia, en unos minutos tendrá lugar un conversatorio para dar a conocer las plataformas digitales sobre el legado de Matías Romero, el distinguido diplomático mexicano que en horas aciagas defendió la soberanía nacional y de quien orgullosamente esta Academia Diplomática lleva su nombre. Se trata de un notable trabajo de recuperación, no solamente el trabajo de una personalidad señera, sino también de la época en la que él actuó tan destacadamente. Cerramos la feria con la mesa de diálogo titulada Desarme y la participación de la diplomacia mexicana. Estas jornadas se complementan con la representación de música mexicana que tendremos a lo largo de estos días a cargo de la Secretaría de Marina, a quienes agradecemos su participación. Contamos con la presencia de 53 puestos de publicaciones, así como mesas de información de casas editoriales, universidades, centros de pensamiento y representaciones diplomáticas, cuyos embajadores aquí están presentes. Bienvenidos. Recibimos con gran afecto a los colegas diplomáticos mexicanos en retiro, quienes nos compartirán desde su propia experiencia temas que han sido prioritarios para la agenda de nuestra política exterior. Y damos también la bienvenida a los estudiantes de distintas partes del país que estarán acudiendo estos días de la feria. Agradezco a los autores, panelistas y comentaristas su participación y finalmente tengo el gusto de dar la palabra al canciller Juan Ramón de la Fuente, a quien agradezco no solamente su presencia, sino el respaldo notable y permanente que ha dado a todas las labores del Instituto Matías Romero. Muchas gracias. Le agradezco mucho al embajador Bremer, no solamente el que haya tenido la muy buena iniciativa de darle curso a esta 13ª edición de la Feria
del libro. Es una labor importante y forma parte de una gama de actividades que está realizando el Instituto bajo su liderazgo. Así que empiezo por reconocerle a él y a sus colaboradoras y colaboradores el trabajo que hacen. Creo que el Instituto en esta nueva etapa está retomando algunos temas que por diversas razones pudieran no haber estado tan de relieve en los últimos años y además está incorporando nuevas actividades, como la que nos acaba de anunciar de las plataformas digitales que van a permitir que el riquísimo acervo que hay en esta institución pueda llegar a un público mucho más amplio, de manera que es un paso en la dirección correcta. Saludo a las y los distinguidos miembros del cuerpo diplomático que nos acompañan, en particular a los embajadores del grupo MICTA, que es un grupo del cual formamos parte desde hace muchos años y que nos ha permitido en diversos foros multilaterales emprender tareas conjuntas. Pero todas y todos los miembros del cuerpo diplomático son y serán siempre bienvenidos. Al grupo de jóvenes futuros diplomáticos y representantes de nuestro país que hoy ingresan, pues les doy la más cordial bienvenida, porque no podía quizá encontrarse una mejor ocasión para hacerlo que en el contexto de una feria del libro, en el contexto de un evento cultural, un evento educativo, un evento que congrega, que nos permita escuchar, como siempre, voces afines, voces disímbolas, porque todo ello nutre una verdadera visión de un mundo complejo, de un mundo de contrastes, de un mundo donde hay puntos de vista que a veces convergen y a veces divergen. Y es tarea de la diplomacia lidiar con unos y con otros y tratar de encontrar en unas y en otras posiciones los mecanismos que permitan avanzar para robustecer y fortalecer los intereses de México en el mundo y la buena relación de México con todas las naciones del mundo que deseen tener relaciones con nuestro país. Tenemos no solamente principios constitucionales que siguen siendo una brújula, yo diría, inequívoca en el rumbo que debemos de seguir. Tenemos también el legado de grandes diplomáticas y diplomáticos, como es el caso, ni más ni menos, que de don Matías Romero. Y en todas y en todos ellos encontramos elementos que pueden nutrir nuestras posturas actuales, porque algunas de sus ideas originales y de sus planteamientos tuvieron tal lucidez que han logrado trascender en el tiempo. Y por ello siguen siendo una fuente de inspiración a la cual debemos de recurrir periódicamente, porque encontraremos en muchas y muchos de sus escritos fuentes luminosas que nos van a permitir tener una mejor comprensión de la dinámica actual del mundo y en algunos casos quizá para poder anticipar escenarios futuros. Por eso también celebro que en esta feria del libro participen colegas de la Cancillería, algunas y algunos de ellos por fortuna todavía muy activas, y algunos que después de muchos años de fecundo trabajo se encuentran ahora en posiciones quizá menos activas, pero no por ello han dejado de contribuir al desarrollo intelectual y cultural de la diplomacia mexicana. Por eso les agradezco mucho que participen también en esta feria, quienes aún estando en el retiro encuentran el interés y el tiempo de acudir al llamado de su instituto, del Instituto Matías Romero, y acompañarnos en estas jornadas. Yo creo que los libros, como la diplomacia,
tienden puentes, cruzan fronteras y siembran futuro, precisamente a través de un intercambio plural de ideas y puntos de vista, en un ejercicio respetuoso y colegiado que honra la diversidad intelectual. Por eso, aquellas expresiones que reflejan puntos de vista que pueden o no ser afines, encontrarán siempre un espacio para expresarse y encontrarán siempre la posibilidad de que se generen reflexiones al respecto que seguramente nos permitirán enriquecer nuestras propias visiones y posturas. En esta casa del Instituto Matías Romero, la lectura se vuelve política pública, forma criterio, orienta el debate, como lo he dicho, y robustece al servicio exterior con ideas que van siempre, o casi siempre diría yo, orientadas a rescatar y fortalecer la dignidad de todas las personas. Surgido de prácticas comunitarias ancestrales en nuestro país, como el tequio, las asambleas, los cargos rotativos, la reciprocidad y el respeto a la palabra, el humanismo mexicano, que forma parte fundamental de la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, concibe al poder como servicio y a la persona como su objetivo. Coloca a la dignidad de las personas por encima de los intereses, cualesquiera que estos sean. Exige, en consecuencia, autoridades cercanas a la gente, como lo ha planteado en numerosas ocasiones la presidenta Sheinbaum, como nos lo ha pedido a todas y a todos aquellos que desarrollamos algún tipo de tarea en el servicio exterior. Prefiere el acuerdo a la imposición. Ayer creo que tuvimos un buen ejemplo de ello. Reconoce la diversidad y la igualdad como condiciones de justicia. Orienta las decisiones del Estado al bienestar, a la paz, que es una de las mejores tradiciones de nuestra diplomacia, y a la prosperidad compartida, que es uno de los ejes fundamentales del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Siempre con respeto a la soberanía y a los derechos humanos. Por tanto, les decía, estos principios que de alguna manera están plasmados o implícitamente se derivan de los que están plasmados en nuestro texto constitucional, siguen representando un faro, una brújula que nos marca el camino y muchas veces la solución frente a diversas situaciones que pueden ser complejas, controvertidas y con frecuencia contradictorias. En el plano histórico de nuestro país, podemos recordar que con Morelos y con Juárez se alcanza rango de mandato en la Constitución de 1917, se sostiene en educación y en cultura como derechos. Por eso, también tenemos en nuestra tradición otros elementos de los cuales nos sentimos profundamente orgullosos y tratamos de mantener vigentes. México eleva el asilo a un principio
de Estado. Personalidades como Gilberto Bosques abren puertas, expiden visas, salvan vidas en Europa, y su ejemplo sigue afirmando con enorme autoridad que ninguna tiranía es capaz de cancelar la dignidad de las personas. Con Alfonso García Robles, México proyecta paz en los hechos y con acciones diplomáticas del más alto nivel. El Tratado de Tlatelolco crea la primera zona densamente poblada libre de armas nucleares en el mundo. De ahí se deriva la creación de la OPANAL. Se consolida el liderazgo por el desarme y finalmente, en un acto de justicia, el mundo lo reconoce con el Premio Nobel de la Paz en 1982. En los años más recientes, México promovió la atención inmediata a las causas estructurales de los fenómenos de movilidad en nuestra región, de manera señalada, a través de programas que han tenido una gran aceptación en algunos países de nuestra región, tales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Durante la pandemia se impulsó un modelo solidario de donación de vacunas contra el COVID-19, para que estos pudieran llegar a los países que más los necesitaban. Bueno, es un ejercicio en el que no se alcanzaron los objetivos que nos habíamos planteado, pero se hizo un buen esfuerzo y se ayudó a acercarnos hacia esos objetivos. Son muchas las lecciones que nos deja la pandemia para el mundo de la diplomacia. Y vemos qué necesario es que reformulemos nuestros mecanismos de funcionamiento en los foros multilaterales para alcanzar objetivos compartidos de manera más oportuna, no perder tanto tiempo en discusiones demasiado largas que hicieron que los hechos fueran rebasando la capacidad del multilateralismo para atender con mayor eficiencia la pandemia. Menos discusión y más acuerdos. Tiene que ser la primera gran lección frente a una contingencia global. O los organismos multilaterales hacemos algunos cambios para que esto ocurra, o lo más probable es que nos vayamos a volver a encontrar rebasados por los hechos, mientras continúan estas largas y a veces no muy productivas discusiones de nuestras y nuestros diplomáticos en la sede de los organismos multilaterales. Y el segundo gran tema que hay que aprender es que una vez alcanzados los consensos con oportunidad, pues hay que implementarlos con mayor eficiencia. Pero no dejan de ser de todas maneras lecciones valiosas. Hoy que cuestionamos tanto la eficiencia o poca eficiencia, mejor dicho, con la que operan estos organismos. Pronto tendremos la Asamblea General de la ONU y seguramente escucharemos varios planteamientos en esta misma dirección, porque cada vez queda más claro que el multilateralismo es hoy más que nunca necesario, pero no el multilateralismo como está actualmente. Tiene que ser un multilateralismo renovado a la luz de las experiencias vividas. Bueno, otra gran tarea que tenemos dentro de la diplomacia mexicana es
coadyuvar a que las políticas internas, que de alguna manera están también conectadas con las políticas externas, puedan seguir funcionando en México en beneficio de las personas y sobre todo de aquellas que menos tienen. Que nadie se quede atrás es el primero de los objetivos para el desarrollo sustentable de la Agenda 2030 y es uno de los principios fundamentales de la política social de la Cuarta Transformación. Por el bien de todos, primero los pobres. Es esencialmente la misma idea fraseada de manera complementaria. Esto en nuestro país, y me da mucho gusto compartirlo con este auditorio, ha permitido que en pocos años millones de mexicanos hayan salido de la pobreza. Este es un logro inobjetable de la transformación, de la cuarta transformación en la vida pública nacional. Y fue posible gracias a la aplicación de políticas sociales viables, debidamente orientadas y que fueron contando cada vez con un mayor respaldo social. Estas cifras verificadas por quienes han hecho evaluaciones externas de la política social mexicana nos reafirman que estamos avanzando en la dirección correcta. Por eso podemos afirmar en el concepto internacional que sin exclusiones, los pueblos y la prosperidad compartida dan resultados. Cuando hay exclusiones, no llegan los resultados. Y no estamos hablando de abstracciones, ni de agendas sectoriales, al contrario. Estamos hablando de hechos concretos y verificables que deben seguir nutriendo nuestras tareas en los ámbitos internacionales, que nos alientan a seguir avanzando en los hechos hacia un desarrollo cada vez más sustentable y hacia una justicia social que considere a todas y a todos por igual. Yo pienso, colegas, estudiantes, distinguidos miembros del cuerpo diplomático, que el Instituto Matías Romero en esta nueva etapa está mucho más comprometido con nuestra política exterior y mucho más identificado con estos valores del humanismo mexicano que lo que había estado hasta hace unos cuantos meses. Y me parece que esto robustece al instituto, le confiere mayor vigencia, mayor autoridad, mayor capacidad de convocatoria, mayor capacidad de interacción con otras academias diplomáticas en el mundo y con otras instituciones de educación, de investigación y de cultura. La acción en el exterior obviamente la encabezan las cancillerías de los países o sus instancias correspondientes, pero no se define solamente ahí, se construye también desde la academia, desde la cultura, desde la sociedad y con quienes desde distintas trincheras se suman a las voces que defienden los intereses de México y de nuestras y nuestros connacionales en todo el mundo. Por ello es que queremos seguir privilegiando los vínculos de la Cancillería con las instituciones educativas, universitarias y culturales. Todo esto, sin duda, redundará en beneficio de nuestra política exterior y de todas y todos quienes nos ayudan a construirla.
En suma, los exhorto a mantener al humanismo mexicano como el hilo conductor filosófico de la política exterior, a incrementar la producción intelectual, que ya da buenos frutos en esta feria, nos decía Juan José Bremer. Ya hay una docena de publicaciones que muestran que hay capacidad productiva. La tarea ahora es multiplicarlas, no solamente en cantidad, sino manteniendo e incrementando en todo momento la calidad. También desde ahí se contribuye a fortalecer a la democracia y ayuda a la participación cada vez más informada, más ilustrada de las grandes mayorías de nuestro país. Hagamos, pues, que este espíritu viva siempre en los pasillos de este instituto, en los libros que se editan, que se exhiben, que se intercambian, pero que siempre deben de leerse y de revisarse, en las conversaciones, las públicas que se dan formalmente en el programa y también las informales, las de pasillo, que resultan a veces extraordinariamente útiles, como lo resulta en la diplomacia. Quienes han tenido la posibilidad de participar en diversos foros internacionales y en plataformas multilaterales, no me dejarán mentir. Buena parte de los acuerdos a los que se llega no surgen de los debates públicos, siempre estructurados, a veces incluso un poco aburridos, que presentan las delegaciones. Esos acuerdos se logran en el intercambio más personal, en espacios más sigilosos, en donde también la diplomacia juega, al igual que los libros, un papel fundamental para la comunicación entre las ideas coincidentes y divergentes. Así que los invito a que en esta Feria del Libro deliberen sin reservas, cuestionen con honestidad lo que crean que es cuestionable y propongan con audacia posibilidades innovadoras que robustezcan el quehacer diplomático de México y en otras latitudes, que planteen elementos que nos permitan, en un mundo muy complejo, avanzar con los instrumentos que la diplomacia tiene, pero renovados, innovados, fortalecidos, con una vocación humanista como elemento central y fundamental, y estoy cierto que iremos encontrando nuevos derroteros y nuevas posibilidades para hacer valer, frente a los diversos temas que tenemos en la agenda internacional, las posiciones de México, de sus principios constitucionales robustecidos por una visión humanista renovada a la cual nos ha convocado la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias y felicidades por esta nueva edición de la Feria del Libro en el Instituto Matías Romero. Muchas gracias.